¿Qué harías si la persona que amas, la que prometió protegerte, te humillara de la manera más cruel imaginable? Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo una sola frase destrozó mi mundo y encendió en mí un fuego que jamás creí poseer. Todo comenzó una tarde de domingo, en la casa de mis suegros en Coyoacán, un día que debía ser de celebración, pero se convirtió en la semilla de mi más profunda herida. Estábamos todos sentados a la mesa, el aroma a mole poblano llenaba el aire, y yo sentía la felicidad de estar con la familia de Ricardo, el hombre con el que había soñado casarme desde que lo conocí en la universidad. De repente su madre, doña Elena, una mujer que siempre me había mirado con una mezcla de desdén y lástima, soltó una frase que me paralizó. No fue un grito ni un insulto directo, sino un comentario aparentemente inocente, susurrado a Ricardo, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Ella dijo: mi hijo merece a alguien mejor, alguien de su altura, no una. La última palabra se disolvió en un murmullo, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo solo asintió, sin una pizca de defensa en sus ojos. En ese instante mi corazón se hizo pedazos. La vergüenza me quemaba el rostro. Me levanté de la mesa, la excusa de ir al baño apenas audible, y me encerré. Las lágrimas caían sin control, pero no eran solo de tristeza. Eran de una rabia helada, de una humillación que se clavó en lo más profundo de mi alma. Ricardo no hizo nada. No me siguió, no me defendió. Su silencio fue un puñal más afilado que las palabras de su madre. Esa noche, cuando regresamos a nuestro departamento, él intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías, huecas. Me dijo que su madre era así, que no debía tomarlo personal. Pero era personal. Era profundamente personal. Yo lo miré, y por primera vez, vi a un extraño. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Él seguía con su vida como si nada, mientras yo me consumía en un resentimiento creciente. Intentaba justificarlo, intentaba olvidar, pero cada vez que lo veía, la imagen de su madre y su cobarde silencio regresaban. La humillación no me dejaba dormir, no me dejaba respirar. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué él me había traicionado de esa manera. Y lo que encontré, lo que descubrí en su celular una madrugada, no solo me dio la respuesta, sino que detonó una venganza que ni yo misma sabía que era capaz de orquestar. Un mensaje oculto entre cientos me reveló la verdad más dolorosa y vil de todas. Un mensaje que cambió mi vida para siempre y me mostró la verdadera cara del hombre que juró amarme. No pude creer lo que leía. Y tú tampoco lo harás. Mi nombre es Sofía y esta historia comienza en el corazón de Coyoacán, un lugar que alguna vez fue mi santuario. Mis mañanas solían llenarse con el aroma del café de olla y el murmullo de los vendedores en el mercado. Tenía un pequeño negocio de repostería artesanal, un sueño que construí con mis propias manos. Cada pan de muerto, cada rosca de reyes, era un pedacito de mi alma. La vida, aunque modesta, era dulce y predecible, como el merengue perfecto. Nunca imaginé que la amargura podría infiltrarse tan profundamente en mi existencia. Todo cambió el día que conocí a Ricardo. Él era el dueño de una galería de arte en el centro, un hombre con una sonrisa encantadora y ojos que prometían un futuro brillante. Me deslumbró con su carisma, sus palabras elocuentes y su aparente admiración por mi trabajo. Me dijo que mi repostería era una obra de arte, que mis manos eran mágicas. Sofía, me decía, tu talento es digno de los paladares más exigentes. Sus halagos, como miel en los oídos, me hicieron bajar la guardia. Me enamoré perdidamente, con la inocencia de quien no ha conocido la traición. Nuestros planes se tejieron rápidamente. Hablamos de fusionar nuestros negocios, de abrir una cafetería-galería que sería el orgullo de Coyoacán. Me prometió el mundo, un futuro juntos donde nuestros sueños se entrelazarían. Compartí con él mis recetas más preciadas, mis secretos familiares, la esencia misma de mi éxito. Le confié mis ahorros, la herencia de mi abuela, para invertir en nuestro proyecto. Sofía, no veía el peligro, solo la promesa de un amor idealizado. Los primeros meses fueron un torbellino de felicidad. Ricardo me llevaba a pasear por el Zócalo, me recitaba poemas bajo la luna del Palacio de Bellas Artes. Me sentía la mujer más afortunada de México. Pero la dulzura comenzó a desvanecerse, reemplazada por un regusto metálico en mi boca. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus excusas más elaboradas. La galería, que se suponía que renovaríamos juntos, siempre estaba en proceso. Empecé a sentir un nudo en el estómago, una punzada de ansiedad que no me dejaba dormir. Una tarde, mientras esperaba a Ricardo en nuestra cafetería favorita, escuché una conversación que me heló la sangre.
Dos mujeres, sentadas en la mesa de al lado, hablaban de un tal Ricardo, un estafador que había engañado a varias mujeres con promesas de negocios y amor. Una de ellas mencionó que su madre, una mujer de avanzada edad, había perdido todos sus ahorros con él. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser el mismo Ricardo, mi Ricardo. El aire se volvió denso y pesado, y el café en mi taza se sintió como veneno. La semilla de la duda se había sembrado, y con ella, un miedo paralizante. A fe se enfrió en mis manos, un espejo de la desolación que crecía en mi pecho. Aquella conversación con la mujer en la plaza no me dejaba. Su historia, la de Ricardo, el mismo nombre, el mismo modus operandi, resonaba con una familiaridad escalofriante. Ricardo, mi Ricardo, ¿podría ser él? La idea era un veneno lento, corroyendo cada recuerdo dulce, cada promesa. Mi mente se negaba a aceptar, pero mi corazón ya sentía el frío presagio de la traición. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Empecé a indagar, sutilmente al principio, luego con una desesperación creciente. Mis llamadas a Ricardo se volvieron más insistentes, mis preguntas más directas sobre el avance de la galería, sobre los permisos, sobre el dinero de mi abuela. Sus respuestas eran evasivas, adornadas con un encanto forzado que ahora me parecía hueco. Mi amor, los trámites son lentos, ya sabes cómo es la burocracia en México. Pero no te preocupes, nuestro sueño está en marcha. Sus palabras, antes tan reconfortantes, ahora sonaban a mentira. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos de mi negocio, encontré una factura de la galería de Ricardo. La fecha me llamó la atención. Era de hace casi un año, mucho antes de que él me hablara de la renovación. Había un número de teléfono anotado a mano al margen. La curiosidad me picó, una sensación incómoda pero irresistible. Marqué. Una voz femenina respondió cansada, pero amable. Era la dueña anterior de la galería. Le pregunté por Ricardo, con una voz que intentaba sonar casual. Su tono cambió al instante. Se hizo un silencio pesado antes de que ella respondiera, con una amargura palpable. Ese hombre es un lobo con piel de cordero. Me dejó en la ruina. Vendí la galería a un precio ridículo, con la promesa de una sociedad que nunca se materializó. Me estafó como a muchas otras. Cada palabra era una puñalada. Ricardo no solo me había mentido, había construido su imperio sobre las ruinas de otros. Mi Ricardo. La llamada terminó, pero el eco de sus palabras seguía vibrando en mi oído. La semilla de la duda había germinado en un árbol frondoso de certeza. Ya no era un miedo paralizante, era una furia helada. Ricardo me había engañado, había jugado con mis sentimientos, con mi futuro, con la herencia de mi abuela. La imagen del hombre que amaba se desmoronaba ante mis ojos, revelando a un depredador calculador. La dulzura de Coyoacán se había transformado en un infierno personal. La traición era un fuego que me consumía por dentro, pero también encendía una determinación implacable. Ricardo iba a pagar. La traición de Ricardo me había dejado en un abismo de dolor, pero de esas profundidades surgió una chispa, una llama fría de determinación. No podía permitir que la herencia de mi abuela, el fruto de mi trabajo y la esencia de mis sueños se desvanecieran en las manos de un estafador. La idea de la venganza no era un consuelo, sino una necesidad, un motor que me impulsaba a levantarme cada mañana. Mis días se convirtieron en una búsqueda silenciosa, una investigación meticulosa sobre Ricardo. Sabía que no estaba solo en esto, que su modus operandi era demasiado pulcro para ser improvisado. Empecé por los lugares que frecuentaba, las galerías de arte que visitaba, los cafés donde solía reunirse con sus socios. La fachada de hombre exitoso y culto que tanto me había seducido, ahora se revelaba como una máscara cuidadosamente construida. Descubrí que Ricardo tenía un patrón. Siempre elegía mujeres emprendedoras, apasionadas por sus proyectos con un capital modesto pero significativo. Las envolvía en una red de promesas, de sueños compartidos, para luego despojarlas de todo. No era solo el dinero, era el daño emocional, la destrucción de la confianza, lo que me hacía hervir la sangre. Mis entrañas se retorcían al pensar en cuántas otras Sofías habrían caído en sus garras. Un día, mientras revisaba antiguos mensajes en mi teléfono, encontré una conversación que había olvidado por completo. Era de una amiga, Ana, a quien Ricardo había intentado cortejar meses antes de conocerme. Ella lo había rechazado, diciendo que algo en él no le inspiraba confianza. En aquel momento no le di importancia, cegada por mi propio enamoramiento. Ahora, cada palabra de Ana resonaba con una verdad aterradora. Había sido advertida, y no quise escuchar. Esa conversación me llevó a Ana.
Al principio, se mostró reacia a hablar de Ricardo, pero cuando le conté mi historia, sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. Ella no había sido estafada, pero sí había escuchado rumores, historias de otras mujeres que habían perdido dinero y dignidad por culpa de un galerista sin escrúpulos. Ana me dio un nombre, Laura. Laura había sido la socia de Ricardo en un proyecto similar al mío, un café literario que nunca vio la luz. Contactar a Laura fue un paso crucial. Su voz al teléfono era una mezcla de amargura y resignación. Ella también había sido víctima de Ricardo, perdiendo sus ahorros y la ilusión de un futuro. Su historia era un espejo de la mía, con detalles escalofriantes que confirmaban mis peores sospechas. Ricardo no solo robaba dinero, robaba almas. Juntas, Laura y yo, empezamos a trazar un plan para desmantelar la red de engaños de Ricardo y exponerlo ante todos. La justicia no llegaría sola. Tendríamos que buscarla nosotras mismas. La siguiente semana se convirtió en un torbellino de llamadas anónimas y mensajes crípticos. Laura y yo habíamos decidido golpear a Ricardo donde más le dolía, su reputación, su imagen de empresario intachable. Con cada llamada, cada pista, sentía una punzada de adrenalina, una mezcla de miedo y una determinación implacable. Descubrimos que Ricardo no solo operaba en Coyoacán, su red de engaños se extendía por toda la Ciudad de México, tejiendo una telaraña de mentiras que atrapaba a mujeres vulnerables con promesas de amor y éxito. Un martes por la tarde, mientras revisábamos viejos registros de la galería, encontramos un nombre recurrente, Inversiones Luna. Era una sociedad fachada que Ricardo utilizaba para desviar fondos. La dirección nos llevó a un edificio modesto en la colonia Roma, muy lejos de la opulencia que él siempre proyectaba. Esa noche, la luna llena parecía burlarse de nosotros, iluminando el camino hacia una verdad mucho más oscura de lo que habíamos imaginado. Decidí ir sola, a pesar de las advertencias de Laura. Algo dentro de mí me impulsaba. Al llegar, el lugar parecía abandonado, con grafitis descoloridos y ventanas tapiadas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no retrocedí. La puerta estaba entreabierta. Empujé y el chirrido resonó en el silencio sepulcral. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y un olor a humedad. Había cajas apiladas, documentos desordenados y, en una esquina, un escritorio cubierto de papeles. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los archivos. Había contratos, recibos y, lo más impactante, fotografías. Fotos de Ricardo con otras mujeres, mujeres que, como yo, lo miraban con ojos llenos de esperanza. Sus sonrisas, tan parecidas a la mía en algún momento, me atravesaron el alma. Pero entre esos papeles encontré algo que heló mi sangre, una carpeta con el logo de un notario público. Dentro, un testamento. El testamento de la madre de Ricardo. No entendía qué hacía allí, ni por qué estaba entre sus documentos fraudulentos. Mis manos temblaban al abrirlo. Las palabras se nublaron por un momento, pero una frase saltó a mi vista. Dejo todos mis bienes a mi único hijo, Ricardo, con la condición de que, eso era. La condición que Ricardo había evitado mencionar, la condición que lo ataba a una farsa aún más grande. Y en ese instante supe que no solo había robado mi dinero, había profanado la memoria de su propia madre. La obsesión por desvelar su verdad se apoderó de mí por completo. La revelación sobre la herencia de la madre de Ricardo me golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo el dinero, era la vileza de su engaño, la forma en que manipuló la memoria de su propia madre para justificar sus estafas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una mezcla de rabia y una determinación helada. La dulzura que alguna vez sentí por Ricardo se había transformado en una amargura insoportable, un veneno que ahora corría por mis venas. Tenía que exponerlo, no solo por mí, sino por cada persona a la que había engañado. Decidí que la confrontación no sería en privado. Ricardo merecía que su fachada se desmoronara frente a todos. Recordé la próxima exposición de arte que él había organizado en su galería, un evento al que asistirían los inversionistas que también había estafado, los críticos de arte que lo idolatraban, y hasta algunos de mis antiguos clientes de repostería. Sería el escenario perfecto para desenmascarar al hombre que me había robado el futuro. Los días previos a la exposición fueron una tortura. Cada vez que veía su nombre en un anuncio, o escuchaba a alguien hablar de su éxito, mi estómago se retorcía. Pero usé esa rabia como combustible. Recopilé cada prueba, los recibos de mis ahorros invertidos, los mensajes donde me prometía un futuro juntos y, por supuesto, la copia del testamento de su madre. La condición del testamento, esa cláusula que Ricardo había ocultado con tanto celo, se convertiría en su sentencia. La noche de la exposición llegó.
Me vestí con el mismo vestido que Ricardo me había regalado, una ironía que solo yo entendía. Al entrar a la galería, lo vi, sonriente, brindando con un grupo de inversionistas. Su mirada se cruzó con la mía y su sonrisa se desdibujó por un instante, reemplazada por una mueca de sorpresa. Se acercó a mí, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Sofía, qué sorpresa», dijo, intentando recuperar su compostura. «No tanto, Ricardo», respondí, mi voz era un hilo de acero. «Vine a ver el arte que has creado». Su rostro se tensó. Le indiqué con la mirada a una de las piezas que había comprado con mi dinero, una escultura abstracta que ahora me parecía grotesca. La gente a nuestro alrededor comenzaba a notar la tensión. Ricardo intentó llevarme a un rincón, pero me negué. «No hay nada que hablar en privado, Ricardo», dije en voz alta, captando la atención de varios asistentes. Saqué los documentos que había guardado en mi bolso y los puse sobre una mesa cercana. «Quiero que todos conozcan la verdadera obra maestra de Ricardo, el engaño». El silencio se apoderó de la sala mientras la gente nos miraba, confundida. La sonrisa de Ricardo había desaparecido por completo, sus ojos reflejaban un pánico creciente. El momento de la verdad había llegado. La gente murmuraba, susurros que se extendían como fuego en la sala. Ricardo, con la cara pálida, intentó recuperar a compostura. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Esto es un malentendido, una patraña». Su voz, antes tan segura, ahora sonaba quebradiza, casi suplicante. Pero ya no era la Sofía ingenua que él había conocido. Mis ojos lo miraron con una frialdad que nunca creí poseer. «¿Un malentendido, Ricardo? ¿Llamas malentendido a robarme mis recetas, mis ahorros, mi futuro? ¿A pisotear la memoria de mi abuela y usar su herencia para tus caprichos?» Levanté los documentos, mostrando las pruebas a la multitud. «Aquí está el contrato de la galería, donde mi nombre fue eliminado astutamente en la última versión. Aquí están las transferencias bancarias de mis ahorros a tu cuenta personal, disfrazadas como inversiones. Y aquí, mis queridos amigos, están las capturas de pantalla de tus mensajes con tu socio en Cancún, donde planeaban desaparecer con el dinero y abrir una nueva galería, lejos de esta, pueblerina, y sus recetas de abuela». La palabra pueblerina resonó con un eco amargo, una herida que él había creído invisible. Los asistentes comenzaron a reaccionar. Algunos jadeaban, otros negaban con la cabeza en señal de desaprobación. Una de las clientas más fieles de mi repostería, la señora Elena, se acercó a Ricardo con el ceño fruncido. «Ricardo, ¿cómo pudiste hacerle esto a Sofía? Sus pasteles son el alma de este barrio. Te dábamos nuestra confianza». Las miradas de condena se multiplicaban, cada una un clavo más en el ataúd de su reputación. Ricardo intentó una última jugada desesperada. «Ella está loca. Celos. Quiere arruinarme porque la dejé». Su voz se elevó, pero la desesperación era palpable. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «¿Celos? ¿De qué, Ricardo? ¿De tu ambición desmedida? ¿De tu falta de escrúpulos? La única locura aquí es la tuya, al pensar que podrías engañar a la gente de Coyoacán impunemente». En ese momento vi a un hombre de traje acercarse a Ricardo. Era el abogado que yo había contratado, discreto hasta el último instante. Le entregó unos papeles. «Señor Ricardo, tengo una orden judicial para congelar sus activos y una demanda por fraude. Le sugiero que coopere». La cara de Ricardo se descompuso por completo. La máscara de encanto se derrumbó, revelando al hombre pequeño y patético que realmente era. No hubo gritos ni lágrimas. Solo un silencio pesado y la mirada de todos clavada en Ricardo, ahora acorralado. Mi corazón, que por tanto tiempo había latido con dolor y resentimiento, sintió un leve alivio. No era la dulzura de un merengue, sino la satisfacción de la justicia, amarga pero necesaria. Ricardo fue escoltado fuera de la galería, sus sueños de riqueza y glamour desmoronándose con cada paso. Yo me quedé allí, en medio de mi antigua galería, sintiendo el peso de un nuevo comienzo. El camino sería largo, pero por fin era mío. Ver a Mónica desplomarse, con los ojos llenos de lágrimas, no me dio la satisfacción que había imaginado. Pensé que el momento en que su reputación se desmoronara, cuando todos supieran la verdad de su crueldad, sería mi mayor triunfo. Pero mientras la miraba, no sentí alegría, solo un vacío extraño, como el de un mariachi que termina su canción y el aplauso no llega. El mensaje que ella había enviado, revelando sus verdaderas intenciones y el desprecio hacia su propia madre, se había vuelto viral. Las redes sociales ardían, no con memes, sino con una indignación que no se había visto desde el último escándalo político. La gente la canceló, no solo de sus contratos de televisión, sino de la sociedad. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y deslealtad.
La noche que me humilló en el restaurante, con esa sonrisa de serpiente, había encendido una chispa en mí. Una sed de justicia que me consumió por completo, como el fuego en un maguey seco. Pasé semanas investigando, un detective aficionado, buscando cada pieza del rompecabezas. No era por venganza, me decía a mí mismo, era por la verdad. Pero en el fondo, sabía que era por ella, por el dolor que me causó. Cuando se hizo público el mensaje, las consecuencias fueron inmediatas. Mónica perdió todo, su programa, sus patrocinadores, incluso el respeto de sus amigos. Se convirtió en un paria, alguien a quien nadie quería acercarse, ni siquiera para un chismecito. Su imagen, antes pulcra y admirada, ahora era la de una villana de telenovela, pero de esas que nadie perdona. Mis amigos me felicitaron, me llamaron héroe. Pero yo solo sentía un cansancio profundo. La justicia había llegado, sí, pero no me trajo paz. Aprendí que la venganza es como beber veneno esperando que el otro muera. Mónica pagó un precio altísimo, y yo, aunque no perdí nada material, perdí una parte de mi inocencia, de mi fe en la bondad de las personas. La vida sigue, pero con una cicatriz que me recuerda que las palabras pueden ser más afiladas que cualquier cuchillo, y que el rencor, al final, nos consume a todos.